Cada año en esta época, personas en el este de Asia celebran el festival de medio otoño comiendo pasteles de luna. Hoy prepararé una de las recetas más antiguas de pastel de luna chino dulce de 1792, esta vez en Sabores de la Historia. Existen muchos tipos de pastel de luna con rellenos y masas variadas. Hay masas masticables y masas desmoronadizas, algunas son hojaldradas, algunas se moldean en formas y otras simplemente son redondas. Los rellenos pueden ser dulces con nueces y semillas, o ñame, cacahuates, pasta de frijol dulce. Algunos tienen rellenos salados como cerdo, pato, hongos o, en el pastel de luna cantonés, pasta de semilla de loto con huevo de pato salado. Pero la receta que estoy usando hoy, de 1792, no lleva huevo de pato salado, sino que es una versión más dulce de un pastel de luna. Proviene de los escritos de Yuan Mei, un poeta, burócrata y amante de la comida durante la dinastía Qing. La receta, llamada pastel de luna del erudito imperial Liu, indica usar harina voladora de Shandong para una masa hojaldrada y piñones, nueces y semillas de melón molidas finamente para el relleno. Se agrega azúcar de roca y manteca de cerdo. Al comerlo, no sabe demasiado dulce, sino que es fragante, hojaldrado, pero tierno y rico. Una experiencia realmente única. Es una experiencia que espero con ansias. Desafortunadamente, esta receta deja mucho a la interpretación, principalmente cuando se trata de la masa. Ahora dice que use harina voladora de Shandong, que probablemente sea una harina de trigo muy bien molida, supongo que porque vuela en el aire. No estoy seguro, pero eso es lo que pide. Y se supone que debe quedar hojaldrada, pero no da ninguna instrucción sobre cómo hacerla exactamente. Entonces, al ver recetas más modernas de pasteles de luna, hay algunas masas hojaldradas, así que voy a usar esas para guiarme en cómo hacer esta receta. Antes de la masa, que es complicada, preparemos el sencillo relleno. Necesitas media taza, 60 gramos de piñones, una taza, 120 gramos de nueces y media taza, 55 gramos de semillas. Ahora, puedes usar semillas de melón. Yo conseguí semillas de melón y la receta pide muchas, pero abrirlas resultó ser muy difícil, a menos que usara mis dientes, y mi dentista se divertiría mucho si abriera tantas así. Así que terminé usando otra semilla que también era popular en la cocina china de esa época, y esa es la semilla de girasol que ya viene pelada. Luego, 2 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas de manteca de cerdo. Así que todo esto necesita convertirse en una pasta, pero antes de hacer eso, queremos tostar las nueces y las semillas, y esto va a liberar algunos de los aceites, y realmente hará que los sabores cobren vida. Ahora, una vez que tus nueces y semillas estén bien tostadas, muélelas juntas hasta obtener un polvo y luego agrega el azúcar. Luego quieres derretir la manteca y agregarla, y empezar a mezclar todo con tus dedos. Una vez que la manteca esté bien incorporada, deberías poder presionarla y formar pequeñas bolitas. Esta receta rinde para 10 pasteles. Haz 10 bolitas. Luego, puedes cubrir esas bolitas y reservarlas mientras empiezas con tu masa o masas, porque en realidad se comienza con 2 masas diferentes. Hay una masa de agua y otra de aceite. Para la masa de agua necesitas 150 gramos de harina, 60 mililitros de agua tibia y 40 gramos de manteca de cerdo o mantequilla derretida. En el video voy a usar manteca de cerdo porque eso habría sido más tradicional en esa época, pero la mantequilla también funciona, mantequilla derretida, y de hecho va a ser mucho más fácil de trabajar y te va a dar una masa más suave al final. Simplemente se va a ver mejor y vas a tener menos sabor a manteca de cerdo, ya que el sabor de la manteca puede ser bastante fuerte. Agrega la manteca de cerdo o mantequilla derretida a la harina, después el agua tibia y mezcla hasta obtener una masa suave. Al principio parece muy pegajosa, pero después de un par de minutos se suaviza y en realidad es bastante fácil de manejar. Cubre la masa y déjala aparte mientras haces la masa de aceite, llamada así porque no lleva agua. Todo lo que necesitas para esta es una taza o 120 gramos de harina y 4 cucharadas y 2 cucharaditas o 60 gramos de manteca o mantequilla derretida. Luego vas a hacer exactamente lo mismo con esta masa que con la anterior, aunque sin el agua. Mezcla la harina con manteca o mantequilla hasta obtener una masa suave, cúbrela y deja reposar. 15 minutos.
Entonces, antes de llegar a la parte más difícil de esta receta, que es manipular la masa, echemos un vistazo a algunos de los mitos sobre el pastel de luna, sobre el platillo que estamos preparando y su relación con el Festival de Medio Otoño. El Festival de Medio Otoño, también conocido como Festival de la Luna, tiene orígenes llenos de leyendas. Probablemente comenzó en el periodo de los estados combatientes. En ese entonces se pensaba que el Sol y la Luna controlaban las estaciones y el emperador debía ofrecer ofrendas a la Luna para asegurar buenas cosechas. No se sabe con certeza cuáles eran las ofrendas en ese tiempo, pero en el siglo X, bajo el emperador Taitong, solían ser alimentos como vino, frutas, trampas de vaca de agua, una planta acuática comestible y pasteles de luna. Y para este periodo, conocido como la dinastía Song del Norte, no solo era el emperador quien hacía estas ofrendas, sino toda la población. El día 15 del octavo mes lunar, usualmente a finales de septiembre o inicios de octubre, la gente se reunía para celebrar con banquetes y observar la luna, pues se creía que en esa fecha la luna llena era la más grande y tenía mayor influencia sobre la tierra. Era una noche para celebrar la cosecha y rendir homenaje a Chang'e, la mujer que vivía en la luna. Y es su historia la que nos da el origen de por qué se comen pasteles de luna durante el Festival de Medio Otoño. Ahora, hay muchas versiones de este mito y todas son un poco diferentes, pero una de mis favoritas comienza con el emperador de Jade, donde comienzan muchos mitos chinos. El emperador de Jade era el emperador inmortal de los cielos y tenía hijos que eran literalmente soles. Pasaban uno a la vez, calentaban la tierra y se iban por la noche. Pero un día, los 10 hijos decidieron reunirse en el cielo al mismo tiempo, y esto, por supuesto, provocó una horrible quema de la gente y los cultivos de la tierra. El emperador de Jade, para disciplinar a sus hijos, le pide a Huyi, el gran arquero de los cielos, que les advierta que no lo repitan. Entonces Huyi dice, está bien, y va con los soles y les dice que no hagan eso nunca más, pero los soles siguen haciéndolo. Así que, siendo un arquero, Huyi saca una flecha de su carcaj y la lanza hacia uno de ellos y lo mata. Y luego lo hace 8 veces más, matando a 9 de los soles y dejando solo uno. Todos están felices ahora que solo hay un sol, excepto el emperador de Jade, porque Huyi acaba de matar a 9 de sus hijos. Así que, comprensiblemente molesto, envía a Huyi a la tierra diciéndole, ya no puedes ser un inmortal viviendo en el cielo. Debes irte y llevarte a tu esposa Chang'e. Ninguno de los dos tendrá inmortalidad. Bueno, no queriendo morir como un mortal en la tierra, Huyi decide que va a emprender una búsqueda hacia la Reina Madre del Oeste, quien es conocida por tener una cierta poción que le dará la inmortalidad a quien la tome. Normalmente está hecha de un cierto tipo de durazno. Delicioso. En fin, él va y cuenta su historia. Ella se siente mal y le dice, sí, tengo otro frasco para ti. Solo puedo hacer esto cada 6000 años, así que úsalo bien. De hecho, tienes que compartirlo con tu esposa y ambos serán inmortales, pero tendrán que quedarse aquí en la tierra. Para elevarte como un dios debes beberlo todo, pero solo tengo uno, así que solo uno de ustedes podrá hacerlo. Entonces él decide, está bien, lo vamos a compartir. Y él se va a casa y Chang'e escucha esta historia y dice, no, lo toma y se lo bebe todo. Ella extraña ser una diosa. Así que ella se eleva en el aire y va camino al cielo. Llega con el emperador de Jade y el emperador de Jade le dice, no puedes estar aquí. Tu esposo mató a mis hijos, así que tienes que regresar. Pero la tierra no podía tenerla porque tomó la poción, así que termina en este lugar intermedio, la luna. Mi primera novia se convirtió en la luna. Eso es duro, amigo, así que ahora ella está en la luna, a veces con un conejo que o bien llevó con ella o ya estaba ahí. La historia siempre cambia, y el pobre Huyi queda inmortal en la tierra. Bueno, no mucho después de esto, el aprendiz de Huyi, Feng Meng, decide que le tiene celos a las habilidades de arquero de Huyi, así que lo golpea en la cabeza con un garrote y lo mata. Y ese es el final del cuento. No es muy satisfactorio, y por eso normalmente se cuenta una versión un poco diferente de esta historia durante el Festival de Medio Otoño.
A menudo se dice que cuando Hu Yi regresa con el elixir de la inmortalidad, él y su esposa, que están locamente enamorados y nunca quieren separarse, deciden que lo van a compartir, pero por alguna razón esperan para hacerlo, y él sale a hacer su trabajo de arquero, y su mismo aprendiz, el villano, va a robarle el elixir a Cheng-E, mientras ella está acorralada, y para evitar que él lo obtenga, ella tiene que beberse todo el elixir. Es una forma mucho más agradable de que ella termine bebiendo eso, pero de nuevo, ella termina ascendiendo, a veces con un conejo, a veces no, y sube y vive en la luna. Bueno, Hu Yi regresa y mata a su aprendiz, y está inconsolablemente triste, porque su amada ahora está en la luna, así que prepara todas sus comidas favoritas, tratando de comunicarse con ella o a veces tratando de recuperarla o simplemente para recordarla. Y sus comidas favoritas solían ser frutas, vino y pasteles de luna. Supongo que en ese momento solo era un pastel y se volvió pastel de luna hasta que ella subió a la luna. Por eso se comen pasteles de luna en el Festival de Medio Otoño. Además, dato curioso, el programa espacial, específicamente el programa lunar de China, en realidad lleva el nombre de Chang'e, lo cual está bastante genial. Hasta ahora, no se ha hallado ningún conejo en la superficie lunar. Ahora, en cuanto a los propios pasteles de luna, ellos también están envueltos en cierto mito, aunque este mito tiene tanta historia detrás que a menudo se enseña como si realmente hubiera sucedido, aunque no parece haber evidencia que lo respalde. En 1368 los mongoles llevaban casi un siglo gobernando China como la dinastía Yuan. Siempre preocupados de que el pueblo chino se levantara en rebelión, hicieron todo tipo de cosas para mantenerlos bajo su control, y una de esas cosas fue impedir que se reunieran en grandes grupos. Bueno, uno de los líderes rebeldes, un hombre llamado Chu Yuanjiang, que nació en la pobreza, estaba decidido a guiar a su pueblo hacia la libertad de los mongoles. Así que, con la ayuda de su amigo Liu Boen, uno de los más grandes estrategas militares de su época, idearon un plan para eludir esta prohibición de reuniones contactando a todas las panaderías del país y diciéndoles que durante el Festival de Medio Otoño, cuando iban a estar haciendo y vendiendo millones de pasteles de luna, debían meter un papel con un mensaje codificado adentro para avisar a la gente cuándo era el momento de levantarse en rebelión. Según se informa, el papel decía, las luminarias espirituales están ocultas. Ellos están ayudando en secreto a la gente a descongelar el frío helado. Actúen a la medianoche. Matemos a los maestros de la limpieza de una vez por todas. Ahora que el pueblo chino estaba unido, derrotaron a la dinastía Yuan, expulsaron a los mongoles y Shu se convirtió en el emperador Hongwu, el primero de la dinastía Ming. Todas las personas en esa historia son reales y eso sucedió. Ellos sí derrocaron a los mongoles y él sí se convirtió en el fundador de la dinastía Ming. Pero la historia sobre mensajes dentro de pasteles de luna no parece tener ninguna base en hechos reales, al menos no de esa época, y definitivamente no sucedió de la noche a la mañana. Fue el resultado de 17 años de rebeliones llamadas las rebeliones del turbante rojo. Esa es la verdadera historia, pero es muy complicada para contarla durante el festival de medio otoño mientras se comen pasteles de luna, por eso suele contarse la de los mensajes en los pasteles. Y había pensado en meter literatura rebelde dentro de mis pasteles de luna, pero decidí que sería un poco demasiado difícil. Pero eso no significa que no vaya a poner un mensaje en mis pasteles de luna. Mira, la mayoría de los pasteles de luna hoy en día tienen un diseño moldeado que a menudo contiene caracteres chinos que significan longevidad, armonía o bendición, o a veces simplemente dicen cuál es el relleno que tienen dentro. Pero hay ciertos tipos de masa que no se pueden manipular fácilmente para formar un carácter, así que en su lugar simplemente se estampa el carácter encima, y eso es lo que voy a hacer una vez que termine de preparar la masa. Entonces, una vez que la primera masa, la masa de agua, haya reposado, la vas a extender. Es más sencillo dividir ambas masas en dos, ya que mientras una reposa, puedes trabajar con la otra. Esta receta tiene varios periodos de reposo, lo que agiliza el proceso. Extiende la masa, coloca la bola de masa de aceite en el centro y envuélvela con la masa de agua. Después de envolverla en la masa de agua, aplánala, cúbrela con plástico y deja reposar 15 minutos.
Cuando repose, pon la masa en una superficie enharinada, extiéndela en rectángulo y dóblala en tercios. Luego, una vez más, envuelve la masa, déjala a un lado y deja que repose durante 15 minutos. La próxima vez que extiendas la masa será diferente porque la vas a estirar en un rectángulo de aproximadamente 30 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho. Hazlo un poco más grande a ojo. Luego enrolla la masa de arriba hacia abajo hasta obtener un cilindro de un pie o un poco más. Luego vas a envolver esto, dejarlo a un lado y dejarlo reposar durante 15 minutos. Después lo vas a dividir en 5 partes. Y como tendrás 2 piezas de masa, al final obtendrás 10. Presiona el centro de una pieza de masa, dóblala en 2 con los extremos hacia arriba, aplástala y usa un rodillo para extenderla en un círculo de unas 4 pulgadas afinando los bordes. Luego coloca una de las bolitas de relleno en el centro y humedece suavemente los bordes de la masa con un poco de agua. Envuelve la masa alrededor del relleno, juntando los bordes y sellándolos. El agua va a ayudar a que la masa se pegue. Haz eso con todas, cúbrelas con plástico adherente y déjalas reposar 15 minutos. Cuando los 10 pasteles estén listos, presiónalos suavemente para aplanar la parte superior, moja una toalla de papel en colorante rojo con agua y estampa la parte de arriba. También puedes pintar encima un carácter chino o la imagen del conejito. Coloca los pasteles en una charola y hornéalos a 190 grados Celsius por 20 a 25 minutos. Aquí estamos, pasteles de luna de 1792 para el Festival de Medio Otoño. Así ves a qué me refiero. Aquí está la masa hecha solo con manteca de cerdo y la que preparé con mantequilla. Esta última es más suave y fácil de trabajar. Creo que subió un poco más y al final se partió, pero ¿sabes qué? Está bien, vamos a probarlos. De hecho, voy a empezar con el de mantequilla. Bonita masa hojaldrada. El relleno está muy bueno, es justo como decía la receta. No está demasiado dulce, pero es como si fuera untuoso. Es un poco aceitoso y grasoso con todas las nueces, semillas y la manteca, pero tiene mucho sabor. El relleno es realmente lo que está delicioso. La masa no tiene mucho sabor. Muchas veces hoy en día le agregan azúcar y otras cosas para darle más sabor, pero realmente aquí solo es un soporte para el relleno. Pero déjame probar la de manteca, que de nuevo está como manchada. También pudo haber sido que hacía demasiado calor en mi cocina. Fue como... hacía tanto calor que mi aire acondicionado no podía. Probemos esto. De inmediato puedo oler la manteca mucho más fuerte. La masa con manteca es más quebradiza y menos hojaldrada que esta. ¿Ves la diferencia? Voy a tomar una pequeña foto y la voy a acercar, pero en realidad tiene más sabor. Pensé que la manteca iba a ser un sabor dominante porque huele muy fuerte, pero una vez que le das una mordida, en realidad es bastante agradable. Sí se siente un poco más seco que el que tiene mantequilla. No lo sé, es algo difícil. Pero este de mantequilla es más fácil de usar y hace que el pastel luzca mejor. Hoy en día, puedes comprar pasteles de luna en tiendas chinas o mercados del sudeste asiático en esta temporada y hay gran variedad. Esto va a ser, hoy en día hay versiones similares a esta, pero son más difíciles de encontrar. A menudo será como la versión cantonesa que se prensa y moldea en forma. Si quieren hacerlos, como siempre pondré la receta en el sitio web de Tasting History. Es una receta algo complicada, así que esa será una buena manera de que la puedan seguir. Que tengan un gran festival de medio otoño. Nos vemos pronto en Tasting History.